A raíz de que se quiso instalar desde la prensa afín al madridismo un sextete en 15 meses que en realidad nunca ganaron a lo largo de su historia ni tampoco la triple corona, algo que el Barcelona sí conquistó, suena irónico y por eso voy a aprovechar para mencionar cronológicamente cuántas veces estuvieron los merengues de lograr tanto el triplete como el sextete, siempre y cuando, en este caso, haya obtenido el título continental. Los puntos a tener en cuenta son llegar con chances a la última fecha de la liga, ser finalista en Copa y también en Europa, o quedarse muy cerca. La temporada 1957-58 fue la primera oportunidad para coronarse en toda competición que venía disputando, y el primer paso lo dio el 27 de abril al ganar su sexta liga en la penúltima fecha con el 1-1 de visitantes frente a su escolta Atlético Madrid, a quien le termina sacando 3 puntos. Luego, el 28 de mayo, en el estadio Heysel de Bruselas, obtuvo su tercera Copa de Europa consecutiva por aquel entonces, tras remontar al Milan en tiempo suplementario y, para su desgracia, el 29 de junio perdió en su casa la Copa del Rey ante 100.000 espectadores contra Athletic Bilbao por 2-0 y hasta 2 temporadas después no tendrían otra chance. El 17 de abril de 1960 llegaba a la última fecha de liga empatado en puntos con el Barcelona, pero favorecido por la diferencia de gol. Mismo criterio que le jugaría en contra porque los blaugranas golearon 5-0 de local a Zaragoza, mientras los blancos apenas se imponían por la mínima en su visita a Las Palmas y así perdían toda posibilidad de concretarlo cuando todavía les quedaba disputar las semis de la Copa de Europa y los 16avos de la Copa del Rey, por entonces la Copa del Generalísimo. Si se preguntan cómo terminó eso, por si están interesados, la respuesta es que en Europa se consagró nuevamente con un 7-3, pero antes de que el colchonero se lo diera vuelta 3-1 en el Bernabéu, revirtió una desventaja de 3 goles con un humillante 8-1 al Athletic Bilbao en semifinales. Pasan otras 2 temporadas para volver a estar a tiro y todo arranca a mediados de marzo, cuando ganan la liga a 2 fechas del final con 5 puntos de ventaja sobre el Barcelona cuando quedaban por disputarse 4. El 2 de mayo, en el Olímpico de Ámsterdam, disputaba su sexta final europea sobre 7 posibles ante el campeón defensor Benfica, y la cosa no podía empezar mejor para los blancos, ya que a los 23 minutos ganaban 2-0, pero en cuestión de 10 minutos se evaporó la ventaja, la cual reapareció antes del entretiempo gracias a Puskás y su hat-trick. Sin embargo, se lo terminaron dando vuelta y allá también la dieron vuelta, por cierto. Mismo método que utilizó el 8 de julio en su estadio para ganarle agónicamente la Copa del Rey al Sevilla, y así consolarse por la dolorosa derrota en suelo holandés que le impidió alcanzar un logro inédito. La temporada de 1963-64 la estuve pensando solo porque la cronología le era favorable al ganar su cuarta liga de las 5 consecutivas por 4 puntos sobre el Barcelona en la penúltima fecha, disputada el 19 de abril, justo antes de barrer al Zurich en la semifinal europea con un global de 8-1. Y el 27 de mayo perderían de nuevo una final de la Copa de Europa, pero esta vez frente al Inter en el Ernst Happel de Viena por 3-1. Un encuentro que quedó en el medio de la llave contra Atlético Madrid por los cuartos de la Copa del Rey, donde sería eliminado una semana después en el desempate al haber igualado tanto en la ida como en la vuelta. También podría entrar en el apartado de las 65-66, pero como se invirtieron los papeles en Liga y Europa, no será el caso. Las puertas se abren una vez más en la 1967-68 al ganar la Liga en la penúltima fecha tras vencer el 20 de abril como local por 2-1 a Las Palmas, que llevaba como escolta junto al Barcelona a 4 puntos de los merengues, dispuestos a ir por la séptima e intentar emular lo conseguido por el Celtic la temporada anterior. Si bien ese 15 de mayo estuvieron a menos de 20 minutos de meterse en una nueva final remontando en su casa ante el Manchester United, los Diablos Rojos los dejaron con las ganas y nunca más volverían a ganarle un mano a mano. Debieron hacerlo en el 2000, claro. ¿Y qué pasó en la Copa del Generalísimo? Perdió la final ante su gente contra el Barcelona con un gol en su propia valla.
La temporada de 1974-75 los vio quedarse afuera de la extinta Recopa de Europa en cuartos de final ante Estrella Roja por penales el 19 de marzo. Y viendo cómo terminó esa edición, nunca había tenido el triplete tan de cara, pero tal vez el Dinamo Kiev le habría enseñado la luz roja si vemos que le terminó ganando la Supercopa al Bayern Múnich. Tras hacer borrón y cuenta nueva, ganarían la liga a 5 fechas del final con 12 puntos sobre su escolta Zaragoza y retiene la Copa del Rey desde el punto penal contra el Atlético Madrid en el Vicente Calderón. 5 años después, sucedería algo peor, porque tras vencer 2-0 al Hamburgo como local en la ida de las semifinales de la Copa de Europa, el 23 de abril en Alemania se vio una auténtica catástrofe madridista al caer 5-1. Un masazo del que supieron reponerse para ganar la liga por un punto contra la Real Sociedad en la última fecha y sacar a pasear a su filial Castilla para llevarse la Copa del Rey. Y si algo faltaba, llegamos al apartado más doloroso con una temporada 1982-83 en la que pelearon los tres frentes hasta el final y se quedaron sin nada. Primero, el equipo de Alfredo Di Stéfano definía la liga en la última fecha como líder con un punto sobre el Athletic Bilbao, que golearía 5-1 en su visita a Las Palmas mientras los merengues caían en Mestalla por la mínima. Resultado con el que los locales se salvan del descenso y así condenaban a los de la isla de Gran Canaria. El 11 de mayo disputaban en Gotemburgo la final de la Recopa de Europa ante el Aberdeen de Sir Alex Ferguson y se irían derrotados por 2-1 en el alargue. Pero eso no es todo, porque también perdió la Copa del Rey ante el Barcelona de Menotti con Maradona como titular en la Romareda por el mismo resultado al último minuto. Y digamos que no quiero alargar demasiado, pero voy a tener que hacer una segunda parte. Si les interesa, los invito a suscribirse para tener más novedades. Un gusto a todos y pronto nos vemos.